Tres. Muy buenas tardes, profe, docente de la asignatura Matemática Discreta. El día de hoy le saludan los maestrantes Cuencamera Christopher, Real Pecanso Lady y Héctor Sacón. Dale continuidad, ya. Tenemos aquí el siguiente ejercicio, los datos del problema. Con la palabra crecer, determina cuántas palabras distintas, como sin sentido, se forman. Para dar resolución al siguiente ejercicio, primero debemos conocer sus datos, entre ellos, con todas sus letras, seleccionando exactamente 5 letras. Al tomar exactamente 4 letras, palabras de 4 letras del isto anterior, ¿cuántas tienen significado real según las cuentas según cuántas carecen de sentido? ¿Y cuál es la probabilidad de las palabras de 4 letras tengan significado? Esta palabra, crecer, tiene 6 letras. Entonces, 3 de ellas se repiten en 2 ocasiones. Sí, ahí como podemos ver, crecer está la palabra ahí, la letra C se repite 2 veces, la letra R se repite 2 veces y la letra S se repite 2 veces, ¿sí? Sigamos. Vamos con la primera incógnita, la primera pregunta que teníamos del ejercicio, con todas sus letras, ¿sí? Ya lo han dicho los compañeros, y justamente tenemos que la palabra crecer tiene 6 letras, que tenemos en igual a C, y la variable A, que es la variable, la letra C, se repite 2, la variable B, que es la letra C, R, se repite 2 veces, la variable C, que es la letra E, se repite 2 veces. Por tanto, vamos a hacer la siguiente resolución del interrogante con una permutación en donde N, que es 6, A, B, C son 2 y podemos reemplazar 6 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. En total, si resolvemos ello, tenemos el 6 factorial, que es 720, y en este caso la parte del denominador sería 8. Dividimos 720 para 8, nos da una respuesta de 90. La respuesta, en este caso, el final que tenemos, con todas las letras de la palabra crecer, se pueden formar 90 palabras distintas con o sin significado. Entonces me va a decir, esta tabla, esta tabla, esta tabla, esta tabla que queremos considerar para poder anotar Seleccionando exactamente 5 letras, en este caso de la palabra, vamos a tener lo siguiente. De igual manera, vamos a trabajar con los siguientes grupos. C igual a 0, C igual a 1 y C igual a 2. En este caso vamos a tomar los siguientes datos o referencias de 0 a 4, que son las primeras 4 letras, y luego de 0 con las 3 siguientes letras, y luego en este caso bueno, con las 3 letras y con las otras 3 siguientes letras. Dándonos en este caso no permitido un n menor a 2, no permitido n menor a 2, las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 primeros eventos. Luego tenemos uno permitido donde una C, 2R y 2E nos hace una palabra, en este caso de 5 letras. Luego tenemos un no permitido con E-2 y luego tenemos dos permitidos, que en este caso son dos C, una R, dos E, dos S, dos R y una E. Según el diagrama, en resumen, tenemos un árbol elaborado, se encuentran 3 combinaciones posibles para poder palabras exactamente de 5 letras de crecer. A ¿Ah? cada una de las Parece hombre. combinaciones se debe Parece hombre, ¿no? ahora aplicar fórmula de permutaciones ¿Y qué con tal en clase? repetición. Observando Grabando, que en la ¿Ah? combinación grabando un hay 2 video. letras que se repiten de 2 ocasiones y las letras sobrantes aparecen de una sola ocasión. Tenemos 5 factorial, ¿Y para qué en grabamos? resumen, dividido Sí, para 2 ¿Ah? es la factorial. maestría. Tenemos lo ¿Y siguiente, qué es nota? 120 dividido para 4 nos da un total de 30. Combinaciones por 30 perturbaciones, que igual nos da 90 palabras. En Esta grupo. respuesta, si ustedes ven, coincide con la anterior, donde nos dice, se pueden formar 90 palabras distintas, con o sin sentido, con 5 letras de cada palabra crecer. A continuación, mi compañero Christopher por el siguiente Sí, ejercicio. aquí con este árbol nos podemos dar cuenta de que, ¿por qué ser no permitido? Porque recuerden que solo tenemos 2 letras
dos letras de cada una de las, perdón, se repiten en dos ocasiones cada una de las letras. Entonces, en el primer lado tenemos que una letra, un cero letra C, cero letras R, tendríamos que ocupar cinco letras E. Entonces, no está permitido porque E tiene que ser siempre menor o igual a dos letras que se tienen de esa palabra. O sea, en el caso de cuando sale permitido, es porque sí tenemos cómo escribir esa palabra con las letras que tenemos. Una letra C, dos letras R y dos letras E. Dos letras C, una letra R, dos letras E. Y dos letras C, dos letras R y una letra E. ¿Sí? Eso. Entonces, de la misma manera, cuando el ejercicio ahora nos dice al tomar exactamente cuatro letras, nosotros ya tenemos que hacemos nuevamente un árbol en donde tenemos las opciones que podemos tener con la combinación de esas letras y tenemos aquí, ¿sí? Que será permitido cuando tengamos cero letras C, dos letras R y dos letras E. O cuando tengamos una letra C, una letra R, dos letras E. Una letra C, dos letras R, una letra E. Dos letras C, cero letras R, dos letras E. Dos letras C, una letra R, una letra E. Dos letras C, dos letras R, cero letras E. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos pertinentes que tenemos aquí, sabiendo que podemos hallar dos subconjuntos en donde una letra se repite dos veces y las otras letras son distintas, y el segundo subconjunto es que tenemos que dos letras se repiten en dos ocasiones. Para resolver el primer subconjunto tenemos una permutación en donde tenemos cuatro letras posibles, en donde la primera se repite dos veces y las dos otras se repiten una vez, dándonos un total de 12 palabras. Como tenemos tres combinaciones de ese caso, tendríamos 36 palabras. Luego, en el segundo subconjunto, tenemos dos letras repetidas dos veces, ¿sí? Tenemos entonces de las cuatro letras que nos pide el ejercicio, dos letras se repiten dos veces, por eso tenemos 2 factorial y 2 factorial en el denominador. Tenemos un total entonces de 6 palabras distintas con 4 letras de la palabra crecer. Como tenemos tres casos, ¿sí? Tres combinaciones de ese tipo, tendríamos 18 palabras. Sumamos, ¿sí? Las 36 palabras del primer conjunto, del primer subconjunto, más las 18 palabras del segundo subconjunto, y tenemos 54 palabras distintas con o sin sentido, 4 letras de la palabra crecer. Luego ahora nos dice el ejercicio que de las palabras de 4 letras del inciso anterior, cuáles tienen sentido y cuáles no. Pues para poder saber eso, nosotros tenemos que, en este caso, escribir las palabras que se pueden formar con las combinaciones del inciso anterior. Entonces, tenemos 54 palabras que se pueden formar. Tenemos aquí en una tabla escritas las 54 palabras, ¿sí? De las cuales, si nos damos cuenta, solo tenemos dos que buscando el significado en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, tiene el significado. La primera es, cree que la Real Academia dice o define la palabra como el subjuntivo del verbo crear. Y la palabra rece, que asimismo la Real Academia Española define la palabra rece como el subjuntivo del verbo rezar. Entonces, tenemos que, para contestar a este literal, se pueden encontrar dos palabras con sentido, según la Real Academia Española, y 52 carecen de sentido. Haciendo los cálculos, ¿sí? Ocupando la fórmula de probabilidad, que es igual al número de casos favorables sobre el número de casos totales posibles por 100, tenemos que el número de casos favorables, es decir, de las que tienen significado son 2, dividido para el número de casos posibles, que son el total de palabras que podemos hallar, que son 54. Eso por 100 nos da un porcentaje del 3.70%. Contestando el interrogante, tenemos que la probabilidad de que las palabras de 4 letras de la palabra crecer tengan significado es del 3.70%. ¿Sí? Fin del video. Mira, ya acabó el otro de grabar.